Hey, y muy buenas a todos, guapísimos, aquí el grupo del 777, explicando un poquito de electrocardiograma. Inicialmente pedimos al paciente se quite prendas que cubran el torso, también todo objeto metálico. En caso de pacientes femeninos se pide también se quite el brasier, esto por practicidad y por los ganchos que pueden ser metálicos afectando así la lectura de los electrodos y de los vectores. En caso de una paciente femenina se recomienda la compañía de una enfermera o de un tutor para evitar problemas legales futuros. Se alistan los electrodos y los vectores teniendo orden. Como introducción tenemos las derivaciones, que van a ser dos, las derivaciones de los miembros y las precordiales, que a su vez van a dividirse en monopolares y en bipolares. Ahora, para las derivaciones de los miembros vamos a tener las bipolares y monopolares. Las monopolares van a ser, según sus siglas en inglés, ABR, derecho, ABL, izquierdo y ABF, pie, según su sigla en inglés. A esto añadimos la derivación de color negro, que va a ser la carga neutra o el cable a tierra como describe Einthoven. Con estas tres derivaciones monopolares van a salir las derivaciones bipolares, que como dicen su nombre, van a ser de dos polos, que también son llamadas derivaciones de Einthoven, que van a generar este triángulo que se aprecia en la imagen, el cual va a medir las descargas eléctricas que van a pasar desde una extremidad hasta la otra. La derivación número uno va a ir de derecha a izquierda, la número 2 de derecha hacia el pie izquierdo y la número 3 de izquierda a pie izquierdo, lo que se traduce en la medida de la actividad eléctrica en un plano frontal, es decir, cómo va a pasar el impulso eléctrico de un lado a otro. Permite calcular el eje eléctrico del corazón. Iniciamos colocando los electrodos de las extremidades. Como bien se mencionó, van a ser ABR, ABL y ABF, derecho, izquierdo y del pie. Y adicionalmente vamos a tener lo que va a ser la carga neutra, que va a ser el color negro o el cable a tierra, como describe Einthoven. Este va a ser importante para tener un cálculo preciso y correcto del electrocardiograma. Iniciamos poniendo el electrodo de color negro, que para la colocación sí o sí se necesita un gel conductor o en el caso nuestro estamos utilizando un poco de alcohol. Colocamos el alcohol donde va a ir la placa del electrodo en la pierna, siempre mirando hacia medial o hacia adentro. En la figura arriba a la derecha se puede ver el mnemotécnico y el color negro va a representar el humo. De este modo, al poner el electrodo en el brazo derecho, el cual va a ser representado por el fuego, podemos decir que del fuego viene el humo. Cabe recalcar que para la colocación de los electrodos el paciente tiene que estar en posición anatómica. Esto quiere decir que las palmas deben estar mirando hacia adelante y con los pies ligeramente abiertos, igual mirando hacia adelante. Continuamos colocando el electrodo del brazo izquierdo, el cual va a ser el color amarillo y va a estar representado por el sol y a su vez el electrodo del pie izquierdo, el cual va a estar representado por las plantas por el color verde. Así podemos decir que el sol nutre las plantas. Ni modo de olvidarse. Ahora, para colocar los vectores, tenemos que tener en cuenta los espacios intercostales, que se puede tomar en cuenta la mano. El primer espacio intercostal es el que va a estar inmediatamente debajo de la clavícula. Después viene el segundo, tercero y el cuarto. Hay bibliografías que dicen que está a nivel de las tetillas, pero no se tiene que tomar en cuenta mucho eso porque varía dependiendo la anatomía de la persona. El primer vector se va a poner en el cuarto espacio intercostal para esternal derecha. Se limpia y se pone. El segundo vector se va a poner en el mismo espacio intercostal, solo que para esternal izquierdo. El tercero lo vamos a dejar por ahora y vamos a pasar al cuarto. Y el cuarto es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y ahora sí vamos con el tercero, que sería el verde. Ponemos en medio del 2 y del 4.
Después continuamos con el vector número 5, que es en la línea axilar, quinto espacio intercostal. Y el último, que es el 6, se pone en la línea medio axilar, en el quinto espacio intercostal igual. La mnemotécnica para memorizar esto es inicialmente teniendo en cuenta la bandera de Bolivia, que es rojo, amarillo y verde, los primeros tres, y después los siguientes van a ser café, negro y lila. Esos ya se memorizan como tal, pero los primeros son rojo, amarillo y verde. Una vez hecho todo el procedimiento, tenemos que esperar a que la máquina se adecue a la frecuencia del paciente de 1 a 2 minutos. Esperado el tiempo, presionamos el botón de iniciar o run, como está escrito en la máquina, y va a comenzar la impresión automáticamente. Vamos a iniciar con la interpretación del electrocardiograma y para esto nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos. En el electrocardiograma vamos a encontrar ondas y segmentos, intervalos y complejo, el complejo QRS, los cuales van a ser importantes porque van a tener un significado dentro de lo que corresponde al electrocardiograma. El primero que vamos a estudiar va a ser la onda P, que va a ser esta, que va a ser la primera onda. El significado de la onda P es la despolarización de las aurículas o la contracción y eyección de sangre de las aurículas como tal. A lo que sigue el complejo QRS. El complejo QRS va a ser la despolarización ventricular en la eyección de sangre, en otras palabras. Pero este complejo QRS va a tener distintos componentes, como van a ser la onda Q, la onda R y la onda S, que van a tener distintos significados correspondientes cada uno. La onda Q va a simbolizar la despolarización de los tabiques o del tabique ventricular, que va a ser el que se está señalando en pantalla. La onda R, que va a ser la onda más amplia o más larga, en otras palabras, en el electrocardiograma, va a simbolizar la despolarización de las paredes libres de los ventrículos. La onda R es la segunda onda positiva en el electrocardiograma, seguida de la onda P. Ahora tenemos la onda S, y la onda S va a significar la despolarización de las zonas basales de los ventrículos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una sucesión, como vamos a ver en siguientes diapositivas, que va a ser respecto a los nodos o la conducción eléctrica del corazón. Va a iniciar despolarizándose inicialmente en la porción superior de los ventrículos y va a culminar con la onda S en la despolarización de las zonas basales de los ventrículos. Después vamos a tener la onda T, y la onda T es la tercera onda positiva en el electrocardiograma, que va a tener su significado con la repolarización ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la nueva carga o el volver al estado de reposo del músculo de los ventrículos como tal, para volver a iniciar otra vez con la onda P, que va a ser la eyección de sangre a través de las aurículas a los ventrículos, y después el complejo QRS, que va a ser la eyección, y la onda T va a ser la repolarización o la mm, vuelta a la normalidad de los ventrículos, en otras palabras. Ahora continuamos con los conceptos de los intervalos, segmentos que va a tener un electrocardiograma. El primero va a ser el intervalo PR. El intervalo PR va a medir las ondas de conducción auriculoventricular que van a ser desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS, como se ve en la imagen. Esta va a aumentar con la edad y va
y va a disminuir con la frecuencia cardíaca. O sea, aumenta con la edad y disminuye con la frecuencia cardíaca. Lo que va a significar va a ser que va a medir el tiempo en el que la conducción eléctrica del corazón entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir entre esta conducción? Después vamos a tener el segmento PR, que va a ser la diferencia de tiempo en el que se va a activar la contracción ventricular precedida de la contracción ventricular auricular, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser el tiempo que va a tardar en contraerse el ventrículo después de haberse contraído las aurículas. Seguido a esto tenemos el intervalo QT, y el intervalo QT va a ser iniciando el complejo QRS y terminando la onda T. Ahora, el intervalo QT va a ser el tiempo de despolarización y repolarización ventricular. ¿Cuánto tiempo tarda en despolarizarse y repolarizarse el ventrículo como tal? Después tenemos el segmento ST, y el segmento ST va a iniciar en el final del complejo QRS y va a terminar al inicio del complejo o de la onda T. Este lo que va a significar es el tiempo en el que el ventrículo va a estar activo antes de que vuelva a su estado normal o repolarizarse, en otras palabras. Estos van a ser importantes porque cada uno de estos segmentos o intervalos va a tener un tiempo, y dependiendo a las alteraciones que podamos encontrar, el tiempo va a estar afectado. Incluso la amplitud de las ondas como tal va a tener un rango normal. Y si es que esta amplitud normal va a estar afectada, va a tener significados dentro de la interpretación del electrocardiograma, como alteraciones patológicas dentro de lo que es el corazón. Ahora tenemos los registros. Como bien les estaba diciendo, eh, el registro del electrocardiograma en la impresión, la hojita de la impresión del electrocardiograma, va a tener significados. Tenemos cuadrados grandes y los cuadrados pequeños, los cuadraditos. Cada uno de estos va a tener un significado. El voltaje va a ser el eje vertical, y el eje vertical en un cuadrado grande, que van a ser 5 milímetros, o sea, cada cuadradito vale 1 milímetro, y un cuadrado grande va a valer 0,5 milivoltios. En este caso, un cuadrado pequeñito va a valer 0,1 milivoltios, y un cuadrado grande va a tener 5 cuadrados pequeños, lo que se traduce en 5 milímetros va a ser igual a 0,5 milivoltios. Ahora, la velocidad del papel, o la velocidad que van a adquirir estas ondas, se va a medir en el plano horizontal, en lo que podemos decir que un cuadrado pequeño o en 1 milivoltio va a haber 0,04 segundos, lo que se traduce teniendo un cuadrado grande, van a ser en 5 milivoltios, van a tenerse 0,20 segundos. Eso es importante para poder medir la amplitud de cada onda que vamos a encontrar, o de los segmentos e intervalos que vamos a tener en el electrocardiograma. Ahora, aquí tenemos un concepto importante entre las ondas positivas y las negativas que vamos a encontrar en un electrocardiograma. Y tenemos este concepto que nos dice, el vector eléctrico de despolarización se traduce en ondas positivas cuando se dirige al electrodo, a los electrodos explorados, y van a ser negativas cuando se alejan del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a iniciar explicando que el corazón va a tener una conducción eléctrica que va a ser de arriba hacia abajo y hacia la izquierda, como bien muestra el dibujo de acá. Del nodo sinoatrial va a ir la conducción hacia el nodo atrioventricular. Posteriormente van a ir hacia las ramas de las de His, y ahí va a finalizar en las redes de Purkinje.
que van a estar en los ventrículos. Esto nos muestra o nos indica una conducción que va a ser desde arriba hacia abajo, pero en dirección hacia la izquierda, lo que se puede traducir con ¿qué? Con las caras del corazón y lo que va a medir cada electrodo que nosotros vamos a ir poniendo, o como ya se ha mostrado antes, en la posición de cada electrodo, de ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Cómo se traduce esto? Nosotros, si vemos en el electrocardiograma, la derivación, ay, la derivación número uno del electrocardiograma va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos el triángulo de Einthoven, la derivación número uno va a medir las ondas de derecha a izquierda. Entonces, si nosotros vemos la conducción eléctrica normal del corazón, vamos a ver que inicia en el nodo atrial y va a ir hacia abajo y hacia la izquierda. Y lo que nos dice las derivaciones de Einthoven, la derivación número uno, va a ir de brazo derecho a brazo izquierdo. Entonces sigue el patrón y sigue esta regla que nos menciona Einthoven, que dice que o sea, la despolarización se va a traducir en ondas positivas cuando se dirige al electrodo explorado y negativas cuando se alejan del mismo. En este caso, la derivación número uno nos dice que va a ir de derecha a izquierda y la conducción eléctrica del corazón va a ir de derecha hacia abajo y hacia izquierda. Entonces, está comprendido bien la derivación número uno. Es por eso que la derivación número uno en un electrocardiograma se va a ver positiva. Es lo mismo con la derivación número 2, porque la derivación número 2 va a ir de arriba, o sea, del brazo derecho hacia el pie izquierdo. Está yendo en la misma dirección que va a ir la conducción eléctrica del corazón, como se ve acá, de ABR a ABF. Esa va a ser la derivación número 2. Ahora la derivación número 3 va a ir de izquierda hacia el pie izquierdo. Igual sigue, en otras palabras, o sigue del mismo modo la conducción eléctrica del corazón. Ahora nosotros vamos a empezar a ver aquí un cambio. En ABR se van a alterar o se van a invertir las ondas, porque en ABR se va a ver negativo. ¿Por qué se ve negativo? Porque ABR o solo va a medir, en este caso, el cómo va a ver, entre comillas, el electrodo ABR hacia el corazón y lo va a ver de derecha hacia el corazón, como se ve en la imagen, hacia el corazón, hacia la derecha. Entonces, la conducción eléctrica del corazón va a ir en contra a lo que ve ABR. Es por eso que las ondas se van a ver negativas en esta frecuencia. Es porque la conducción eléctrica va a ir de arriba hacia abajo a la izquierda, pero ABR lo va a ver de la derecha hacia el corazón, o el corazón a la derecha. A eso es a lo que se quiere referir. Lo mismo en ABL. Acá se puede ver que son levemente negativas, pero es lo mismo, va en contra, porque ABF va a estar abajo. Entonces, por eso se ven negativos. Ahora, con respecto a B1 y B2, como vemos en el electrocardiograma que se muestra en pantalla, va a ser lo mismo, porque B1, tanto B1 como B2, van a estar más hacia el lado derecho del corazón. En otras palabras, van a estar opuestos a la conducción normal del corazón. Por eso es que se ven tanto ABR, ABL, B1 y B2 con las ondas negativas, se podría decir. Ahora, comenzando con la lectura del electrocardiograma, nosotros vamos a tener un orden para poder interpretar y leer un electrocardiograma.
Y el primer paso a la lectura de este mismo es identificando la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma, para lo que nosotros tenemos que tener en cuenta esta tablita. Y ahora mismo vamos a aplicar este ejemplo en el electrocardiograma que hemos sacado. Tenemos que encontrar una onda del complejo QRS, la onda más larga, que es la onda R, que esté. Nosotros tenemos que hallar en la onda R que esté a la par a una de las líneas de los cuadrados grandes y sucesivamente a esta vamos a ir restando. La siguiente va a ser 300, la siguiente va a ser 150, la siguiente va a ser 100 y donde se encuentre nuevamente la onda R del siguiente complejo QRS al que hayamos iniciado, va a ser la frecuencia cardíaca correspondiente a lo que nosotros estamos buscando. Utilizando este ejemplo en nuestro electrocardiograma, vamos a buscar la onda R que esté a la par con la línea, esta por ejemplo, y sucedemos y restamos hacia la siguiente onda. A partir de acá, la siguiente va a ser 300, 50, 100 y 75. Y acá la siguiente onda está un cuadrado más hacia la izquierda, o en este caso, entonces siguiendo este ejemplo, nosotros vamos a ir a buscar una onda R que está a la par a la línea. Ahora, siguiendo el ejemplo ya mencionado, vamos a ir a nuestro electrocardiograma y vamos a buscar una onda R que esté a la par con una de las líneas de los cuadrados grandes, por ejemplo esta. Y vamos a ir restando y contando según los cuadrados grandes hacia atrás. A partir de acá, este va a ser 300, este va a ser 150, este va a ser 100 y este va a ser 75. La siguiente onda, nosotros podemos ver que está un tanto más hacia la derecha. Entonces, lo que podemos hacer es restar. Como esta línea de acá es 75 y esta está aproximadamente un cuadrito más hacia el otro lado, entonces podemos decir que su frecuencia cardíaca estaba en 74 aproximadamente. Y así es como se calcula la frecuencia cardíaca. El segundo paso es el ritmo, calcular el ritmo. Si va a ser sinusal o no va a ser sinusal. Esto quiere decir si la conducción va a ser eh, respectivamente correcta o normal del corazón con respecto a los nodos sinoauricular al sinoventricular. Y esto, como se ve, tenemos que tener en cuenta la onda P, que tiene que ser positiva en 2, 3, ABF y en ABF. Entonces aquí en nuestro ejemplo nosotros podemos ver que la onda P, que va a ser la primera, que va a suceder antes del complejo QRS, va a ser positiva en 2, en 3 y en ABF, pero va a ser negativa en ABR. Entonces cumple el reglamento. Aparte tenemos que tener en cuenta que cada onda P va a preceder un complejo QRS. Acá onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS y así sucesivamente. Ahora, los intervalos PR tienen que ser constantes entre 0.2 a 0.10 segundos. Este cálculo lo vamos a ver más adelante. El tercer paso es el cálculo de la onda P, los intervalos PR, QR, el complejo QRS, el intervalo QT, segmento ST y la onda T. Ahora, para la onda P, como bien mencionamos, tiene que ser positivas en 2, 3 y en ABF y negativas en ABR. Y en acá sí cumple. Ahora, para esto
Tiene que durar menos de 0.12 segundos y su amplitud no debe superar los 2.5 milímetros. Entonces nosotros vamos a buscar una onda P, por ejemplo esta. Y acá nosotros tenemos que tener en cuenta que cada cuadrito chiquitito horizontalmente va a ser de 0.04 segundos. Y acá la onda P va a medir uno, 2, 3 cuadritos. Si nosotros multiplicamos 0.04 por 3, vamos a tener que va a estar dentro del rango, porque justamente esos tres cuadritos van a ser 0.12 segundos. Y ahora la amplitud no debe superar los 2.5 milímetros. Tenemos que tener en cuenta que cada cuadrito va a valer 1 milímetro. Y acá justamente llega a ser 1 milímetro la onda P de altura, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces cumple los valores. Eso es lo normal en la onda P. Continuamos con el intervalo PR y el intervalo PR tiene que estar dentro de 0.12 a 0.20 segundos, lo que se traduce de 3 a 5 cuadritos. El intervalo PR va a ser iniciado al inicio de la onda P y va a finalizar al inicio del complejo QRS. Ese es el intervalo PR. Y lo que va a traducir, como bien se mencionó antes, es el paso de la conducción eléctrica del nodo sinoatrial al nodo interventricular. Entonces, nosotros al calcular esto, que tiene que ser los valores normales 0.2 a 0.20 de 3 a 5 cuadritos, nos venimos acá. Inicia en el inicio de la onda P y va a acabar en el inicio del complejo QRS. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente van a ser 5 cuadritos. Entonces, esto va a estar dentro de los valores normales. Va a ser normal. Ahora, si es que demorase más de lo normal, puede indicar un bloqueo cardíaco. ¿Por qué? Porque la conducción, si es que acaba de estar va a tener un bloqueo en la conducción eléctrica del nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, pues va a tardar más y este intervalo va a ser más alargado por el mismo bloqueo. Entonces es importante identificar y saber los valores normales para detectar problemas cardíacos dentro de la conducción eléctrica del corazón. Continuamos con el complejo QRS y este va a significar la contracción de los ventrículos. No debe superar los 0.12 segundos o 3 cuadritos. Y calculando, si nos vamos a un complejo QRS, que va a ser desde el inicio hasta el fin, 1, 2, 3, justamente 3, incluso a la mitad del tercero se queda. Entonces va a estar bien, va a ser menor a lo normal, entonces está correcto. La onda Q tiene que ser menos de 0.4 segundos, o sea, tiene que durar menos de un cuadrito y aquí se puede apreciar bien que dura mucho menos de un cuadradito pequeño y su amplitud no debe superar los 2 milímetros. Teniendo en cuenta que cada cuadrito es 1 milímetro, la onda Q pues no llega ni a medir un cuadrito, es la mitad, entonces cumple con los valores normales. Ahora, el intervalo QT va a ser el tiempo que va a tardar el corazón en comprimirse y posteriormente relajarse. Y este tiene que ser menor a 0.44 segundos. Va a iniciar en el inicio del complejo QRS y va a terminar al final de la onda T. Entonces nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta el inicio de la onda o al final de la onda T. Y si nosotros multiplicamos 0.04 por 8, vamos a tener que en este electrocardiograma el valor del intervalo QT va a ser de 0.32. Ese es el tiempo que demora este corazoncito en comprimirse o contraerse, despolarizarse para después repolarizarse. Ese es el tiempo que va a tardar este corazón en contracción y repolarización.
Ahora, el segmento ST es isoeléctrico. ¿Qué quiere decir? Que va a ser, no va a tener predominio ni hacia vertical, ni hacia abajo, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Eso es lo que quiere decir que va a ser isoeléctrico. Y por último vamos a tener la onda T. Y la onda T, como ya mencionamos, es la repolarización ventricular, es el volver a la normalidad para los ventrículos. Y la altura debe ser inferior a 5 milímetros. En las derivaciones, si recordamos, las derivaciones van a ser la uno, 2 y 3. Y en todas estas tiene que ser menor a 5 milímetros. La onda T. Entonces contamos uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Uno, 2. Uno, 2. Entonces sí cumple. Incluso acá puede llegar a medir hasta un 1,5. Sí cumple. Tiene que ser menor a 5 milímetros. Cada cuadrito vale 1 milímetro. Ahora, en las precordiales, que van a ser las de B1, B2 y B3, pueden llegar a medir hasta 10 milímetros. Esa es una variación. Ahora, el siguiente paso es el saber determinar en qué eje está el corazón. Y esto va a representar en qué dirección se va a desplazar o despolarizar el corazón. Como bien mencioné antes, la conducción eléctrica normal del corazón va de arriba hacia abajo y a la izquierda. Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros vamos a poder determinar en qué dirección se va a despolarizar el corazón, siguiendo este cuadro. Entonces, aquí tenemos un cuadro que va a ser representativo de cuándo es normal. Cuando la derivación número uno y ABF van a estar positivas, va a ser normal. ¿Por qué? Porque se va a mantener dentro del rango que va a ser de 0 a 90 grados. Y aquí tenemos esto. Si en la derivación número uno está positivo, va a estar 0. Y si en la derivación ABF o sí, en el ABF va a estar positivo igual, va a estar a 90. Eso quiere decir que está yendo bien la conducción hacia la izquierda y hacia abajo. Se logra comprender. 0 a 90. Ahora, siguiendo este ejemplo, podemos decir que si D1 es positivo y ABF es negativo, va a haber un desvío hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí ya no está siendo positivo, está siendo negativo. Y esto se está alargando hacia la izquierda, pero no baja. Entonces la desviación va a ser hacia la izquierda. Por otro lado, si D1 es negativo y ABF es positivo, la desviación va a estar hacia la derecha, porque aquí va a estar negativo, hacia este lado, y acá va a estar positivo, entonces se va a estar yendo hacia la derecha. Ahora, si ambos son negativos, va a haber un eje extremo o tierra de nadie. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las aurículas van a estar, mm, en otras palabras, más hacia la derecha. Está agrandado el corazón, en otras palabras. Ahora, en nuestro electrocardiograma, teniendo en cuenta todo esto, nosotros vamos a ver que la derivación número uno y ABF están positivas. Entonces, el eje cardíaco de este electrocardiograma está normal. Es correcto. Este es el final del video. ¡Chao!